Saludos y mis agradecimientos al comité organizador de este Congreso Internacional de CESPE por permitirme la participación en este cuarto panel iberoamericano de pedagogías emergentes, lo cual realizo con el tema de la episteme didáctico-metodológica de la diversidad, sistematización en la pedagogía de la diversidad. Quiero iniciar destacando que a fines del siglo XX surge la pedagogía de la diversidad, la cual está matizada por relaciones duales con carencias iniciales que muchos de sus estudiosos la ubican en una falta sistematizadora de la didáctica en la diversidad, con tendencia donde predomina la trilogía de la atención a la diferencia, la inclusión y la identidad, con reducción a la precedencia, o sea, a las relaciones duales, y predominio de lo externo en lo plural y heterogéneo, desconociéndose en cierta medida las potencialidades existentes en la diversidad y en el caso específico de la ruralidad como escenario natural desde sus rasgos autóctonos. Hay un problema práctico en la actualidad: la persistencia del racionalismo clásico con sus relaciones duales, una didáctica analítica con un pensar disciplinar analítico lineal que refleja una diversidad analítica. Está en tránsito, pero es la predominante. Y esa diversidad analítica, desde esa didáctica analítica, está amparada por pares dialécticos entre la centralización, descentralización, unidad, diversidad y calidad, masividad, que provocan en la práctica un polo de jerarquización y un polo de minimización o invisibilidad, que represento desde esos pares dialécticos con el surgimiento de relaciones múltiples, una triada de centralización, unidad, calidad, y otra de descentralización, diversidad, masividad, y a diferencia de las relaciones duales, la inclusión de mediaciones de influencias continuas desde la cultura, ambiente y ecosistemas emergentes. La didáctica tradicional analítica en la realidad educativa en situaciones concretas hoy está matizada por una paradoja metodológica dual entre las novedades de la ciencia y la reglamentación metodológica, la cual es posible desde la mirada de las tríadas de contradicciones dialécticas múltiples, incorporar la transformación de esta paradoja metodológica con un pensamiento decolonial. El objetivo general, por consiguiente, en esta exposición, que es más bien precisa y sintetizada, es complementar la cultura socioeducativa a la par de sinergia, eslabones ignotos, situándonos como seres humanos en sujetos de problematización, autogestores múltiples, somos productores múltiples de ideas, conceptos, emociones, experticias, prospecciones, y podemos ser simultáneamente emisor, receptor y mediador. La metodología, por consiguiente, acorde a lo expuesto, es una didáctica metodológica de la diversidad de conocimiento que incorpora los componentes multidimensional, polirrelacional, multilineal, inexacto, con una selección combinativa complementaria desde cualquiera de las situaciones, sin excluir ningún método, sin incluir ninguna variante, ningún enfoque, con un pensamiento hermenéutico, heurístico, de parcialidad algorítmica. A continuación, resultados que son síntesis para invitar al detenimiento individual. La diversidad de conocimiento y su composición múltiple. Vamos a ver la composición de la diversidad de conocimiento como cualidad inherente a la condición humana en interacción con la cultura, el ambiente y los ecosistemas emergentes en una situación concreta, con una eticidad
y estética de armonía con él, la descompongo en primer lugar desde la matriz de la diversidad. Esa diversidad es la fuente para emerger el conocimiento diverso, pero no, ese conocimiento diverso no es disciplinar, no es aislante, no es reducido, sino en interacción con lo académico, con el conocimiento en desarrollo, y su capacidad autogestora múltiple le permite incorporar el conocimiento digital y el hacer sus propias elaboraciones, que denomino cultural difuso, y como todo conocimiento está en un continuo de transrelaciones y de confluencias conceptuales diversas, que condiciona una ontoepistemia de la diversidad de conocimiento en esas exigencias, pero esa ontoepistemia de la diversidad de conocimiento, al hacerse eco de la lógica didáctico-metodológica expuesta, no es dual, es múltiple, y permite entonces una mirada diferente a la diversidad de conocimiento, con una composición intrínseca que está en lo multidimensional, en lo polirrelacional, en lo multilineal inexacto, y una composición extrínseca que está en lo plural heterogéneo, donde ese sujeto de problematización autogestor múltiple está en constante dinámica dialéctica múltiple diversa con estos polos, pero incorporando mediaciones de interinfluencias continuas de la cultura, del ambiente, el ecosistema emergente. No se queda solo en la producción del conocimiento, sino que le incorpora su impronta subjetiva y las influencias de ese entorno. Luego entonces, la episteme didáctico-metodológica de la diversidad tiene un alcance transdisciplinar holístico complejo, que con una lógica didáctica metodológica expuesta, que desde la ruralidad se visibiliza un escenario natural de experimentación continua de la diversidad, con la lógica que le distingue que antes comenté y que proporciona el desmontaje didáctico metodológico de los mitos clásicos, y este proceso es un mediador múltiple entre las relaciones duales y la decolonización crítica revolucionaria en las epistemologías del sur. Aclaro que esa unidireccionalidad dual tradicional está en transrelación y está en confluencia con estas exigencias alternativas que estoy exponiendo. De ahí que la episteme tiene una característica, yo diría un elemento identitario, y es que ubica al ser humano como ese sujeto de problematización autogestor múltiple, que es capaz de intencionar relaciones múltiples en simultaneidad de emisor, mediador, receptor, desplegando desde una situación concreta capacidad selectiva, combinativa, complementaria, y que es desde esa característica un mediador continuo multisituado entre el objeto de estudio alternativo, que es la diversidad de conocimiento, y la actividad grupal. El objeto de estudio alternativo es propio y es consecuencia de la tesis filosófica didáctica, de la singularidad filosófica didáctica, que establece la diversidad como una cualidad inherente a la condición humana en interinfluencias continuas en la situación concreta donde se despliega, y la base organizacional, filosófica, metodológica de esta alternativa está en la actividad grupal, pero no la actividad grupal tradicional. Ahora aquí se asume el grupo sociocultural diverso, que está configurado en la realidad sociocultural, en la dinámica de relaciones formales e informales, como el grupo sociocultural diverso, que es lo universal inmediato a la actividad humana, con el reconocimiento de que estos son multigrados, cualesquiera sean las
la composición y proceso y actividad de pertenencia como una singularidad que en la educación rural se expresa en los grupos clases multigrado que pueden alcanzar 63 variantes distintas para la dirección del proceso y donde cada uno de ellos es un representante transdisciplinar holístico diverso y en la particularidad los grupos clases de grados escolares. Y con ello se introduce una inversión a las relaciones clásicas. Exigencias conllevan entonces a la posibilidad de la reorganización de ese orden natural y del orden homogéneo normado que introduce la actividad humana en transitoriedad continua por la aportación de la autogestión en el conocimiento diverso, en la diversidad, a nuevos eslabones. Ello en su conjunto, la tesis filosófica didáctica que define la diversidad, la base organizacional filosófica metodológica de la actividad grupal que invierte las relaciones clásicas para dar lugar a la filosofía práctica para una transformación continua en metodología de la diversidad de conocimiento diverso que se caracterizan por su simultaneidad hermenéutico, heurística y parcialidad algorítmica que desde una situación concreta en la realidad educativa estimulan una eticidad armoniosa con el entorno y la posibilidad de reconceptualización de categorías didácticas a esta perspectiva didáctica metodológica de la diversidad y con ello garantizar una planificación de cada clase desde esta perspectiva, lo cual por el tiempo asignado no puedo abarcar, pero sí invitar a su acercamiento. No voy a hacer una lectura de conclusiones. Dejo a ustedes las opciones para profundizar en el tema. Ahí tienen libros clave que han sido obtenidos gracias a la editorial Nova Educare de CEFE, que ha impulsado esta alternativa, que ha impulsado esta idea, así como la posibilidad de buscar también en esta misma red artículos vinculantes. Yo les invito al diálogo de saberes, les agradezco la atención prestada y les reitero que sin su opinión, sin su crítica, sin su consideración, no es posible la continuación del proceso de investigación científica para ser consecuente con una opción que está en ciencia abierta y acceso abierto. Agradecimientos y muchas gracias.